Continuamos con el curso de contabilidad para emprendedores. Estamos desarrollando el capítulo 1, introducción a la contabilidad, ¿no? Vamos a ver ahora el concepto de partida doble, ¿no? Definición entonces de partida doble. ¿Qué entienden ustedes por partida doble, no? La regla de la partida doble define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables como mínimo, ¿no? Una por el debe y la otra por el haber, ¿no? Una por el debe, que es esta columna de acá, y otra por el haber, que es esta columna de acá, de aquí, ¿no? La suma de las dos partidas registradas en el debe debe coincidir con la suma de las partidas registradas en el haber, ¿no? Si acá hay tres cuentas y acá hay una, ¿no? La suma de las tres, supongamos que sea 10.000, y la cuenta de acá que es única debe ser 10.000, ¿no? Si acá hay una y acá hay una cuenta de 2.000 y acá otra cuenta de 2.000 también debe ser, ¿no? Entonces el método contable de partida doble se basa en la idea que no hay deudor sin acreedor, ¿no? No hay deudor sin acreedor, ¿no? Todo el hecho económico tiene origen en otro hecho del mismo valor, pero de naturaleza contraria, ¿no? Entonces acá en el debe se va a cargar, ¿no? Y en el haber se va a abonar, ¿no? Por eso se llama partida doble de cargo y abono, ¿no? De cargo y abono. Como mínimo entonces intervienen dos cuentas, una deudora y una acreedora, ¿no? Ejemplos pues de partida doble, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, uno, ¿cuántos se realizan las compras, ¿no? Cuando nosotros realizamos las compras, se registran por haber salida de dinero, ¿no? Sale dinero por el debe y por el debe la entrada de mercancía que se compró, ¿no? Entonces, sale dinero por el haber y ingresa mercadería por el debe, ¿no? Otro ejemplo. Cuando se realiza una venta, se registra por el debe, ¿no? ¿Qué se registra en el debe cuando se realiza una venta? El ingreso de dinero, ¿no? El ingreso de la venta que se realizó, ¿no? Y por el haber, ¿no? Se registra la venta que se realizó, ¿no? Entonces el dinero, por la venta el dinero ingresa por el debe, ¿no? Puede ser en efectivo, puede ser en cheque, ¿no? Puede ser en letra, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, el pago de alquiler, ¿no? El pago de alquiler. ¿Qué cuentas se está moviendo con el pago de alquiler, ¿no? Si tú has pagado, está saliendo dinero, ¿no? Está saliendo dinero. Entonces, este pago sale por el haber, ¿no? Por acá, por esta zona, ¿no? Por el haber. Y sale la cuenta cancelada por el debe, ¿no? En este caso, la cuenta de alquiler, ¿no? Otro ejemplo, el pago de mobiliario, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú pagas mobiliario, no? ¿De dónde sale el dinero? Del
haber, ¿no? Por el pago del mobiliario, ¿no? ¿Y qué más? Y entra el mobiliario por el debe, ¿no? Listo, entonces sale dinero por el haber y entra el mueble por el debe, ¿no? Un ejemplo más. Vendes equipos de oficina, ¿no? Vendes equipos de oficina. ¿Qué pasa? Si vendes equipos de oficina, supuestamente te dedicas a vender equipos de oficina, ¿no? Si vendes, está ingresando dinero por el deudor y está saliendo el equipo por el haber, ¿sí o no? Sale por el haber y entra el pago de dinero por el debe, ¿no? El pago de dinero puede ser en efectivo, puede ser en cheque, etcétera, ¿no? Listo, entonces ese es el manejo de la partida doble, ¿no? En el debe va el cargo y el saldo va a ser saldo deudor, ¿no? Por la derecha va el haber y en el haber se abona, ¿no? Y la cuenta va a tener saldo acreedor, ¿no? Listo, entonces eso es, ¿no? Dice los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento, ¿no? Principios de contabilidad. Definición. La regla de la partida doble define que en cada asiento contable interviene al menos dos cuentas, como ya lo hemos explicado, ¿no? Dos cuentas contables. Una por el debe y otra por el haber. Eso es como mínimo, ¿no? Pero puede presentarse un caso de dos por el debe y una en el haber. O tres por el debe y una en el haber. O dos por el haber y uno en el debe. O tres en el haber y uno en el debe. O tres en el haber y dos en el debe, ¿no? De esa forma, etcétera, etcétera, ¿no? De esa forma se presentan las cuentas. ¿Ya? Entonces, de una a varias, de dos a varias, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de los principios de contabilidad, ¿no? Para registrar las operaciones o transacciones es necesario que conozca la regla básica de contabilidad, introducida por Fray Lucas Pacioli, ¿no? Conocida como la partida doble, que se basa en la premisa, ¿no? Fray Lucas Paciolo se le considera, pues, el padre de la contabilidad, ¿no? A todo cargo corresponde un abono, conforme con lo anterior. Cada operación registrada debe tener por lo menos un cargo y un abono, por el importe igual a lo que es la misma suma de los cargos, tiene que ser igual que la suma de los abonos. ¿Ya? Fray Lucas Pacioli, conocido como el desarrollador de la partida doble, ¿no? Ejemplo, cuando realizamos una compra de mercaderías se producen dos movimientos. En la contabilidad, por un lado, hay una salida de dinero por el haber y por otro lado, una entrada de mercaderías por el debe, ¿no? Es posible que en un mismo asiento contable se registre más de una cuenta en el debe y más de una cuenta en el haber, ¿no? Aún así, siempre tendremos que comprobar que la suma de las cuentas del debe es la misma que la suma de las cuentas del haber, ¿no? Checking, siempre hacer esa suma del debe y del haber, ¿no? Y ambos deben
ambos deben tener el resultado iguales, ¿no? Para el registro de las cuentas según la regla de partida doble, ¿no? Debemos tener en cuenta que se anotará en el debe aumentos del activo, disminuciones de pasivo y disminuciones de patrimonio. Y en el haber, disminuciones del activo, aumento del pasivo y aumento del patrimonio. El tercer principio es el principio ente, ¿no? Los estados financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero, ¿no? El concepto de ente es distinto de la persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad, ¿no? Bienes económicos, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por bienes económicos? Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en el término monetario, ¿no? Entonces, los bienes económicos pues son medios tangibles o intangibles, ¿no? Que pueden proporcionar una utilidad directa o indirecta para quienes lo poseen. Los bienes económicos satisfacen las necesidades y deseos personales, consumidores, ¿no? O las necesidades de las empresas, ¿no? Cuando decimos que es tangible, cuando puedes tocar, ¿no? Cualquier bien que puedes tocar, ¿no? Laptop, mouse, en útiles de escritorio, papel, papelería, lapiceros, etcétera, ¿no? Moneda común denominador, ¿no? Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos los componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una sola moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad, ¿no? Generalmente se utiliza como denominador común la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente. En el Perú, de conformidad con los dispositivos legales, la contabilidad se lleva en moneda nacional, ¿no? Empresa en marcha. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerando que en el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección, ¿no? Valuación al costo, ¿no? El valor del costo, ¿no? Adquisición o producción constituye un criterio principal y básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual, ¿no?, esta norma adquiere el carácter de principio, ¿no? Esta afirmación no significa desconocer la existencia y la procedencia de otras reglas y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que,
Por lo contrario, significa afirmar que un caso de no existir una circulación especial que justifique la aplicación de otro criterio debe prevalecer el costo de adquisición, ¿no?, de producción como concepto básico, ¿no?, de la transacción, ¿no? 8. Periodo. Aquí llamamos periodo como principio de contabilidad. Bueno, vamos a ver el concepto, ¿no? En la empresa en marcha es indispensable medir el resultado de la gestión en tiempo, ¿no? En tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros. El lapso que medía entre una fecha y otra se llama periodo, ¿no? Para los efectos del plan contable general, este periodo es de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio, ¿no? Devengado. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se ha cobrado o pagado durante dicho periodo, ¿no? Objetividad, ¿no? Los cambios en el activo, pasivo y la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer, ¿no?, formalmente en los registros contables, ¿no? Tan pronto como sea posible medirlos, ¿no? Medirlos. 11. Realización. Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que origina queda perfeccionada desde un punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se establecerá como carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado, ¿no? Prudencia significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien de una operación se contabiliza de tal modo que la participación del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también midiendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conoce y las ganancias solamente cuando se hayan realizado, ¿no? Uniformidad. Los principios generales cuando fueren aplicables y las normas particulares, ¿no?, principios de evaluación utilizados para formular los estados financieros de un determinado, ¿no?, ente, ¿ok? De un determinado ente. 14. Significación o importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y las normas particulares, es necesario actuar con el sentido práctico, ¿no? Con el sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general, ¿no? Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no lo es
significativo. Consecuentemente, se debe aplicar el mejor criterio para resolver lo que corresponde en cada caso, de acuerdo a las circunstancias, teniendo en cuenta tales factores como efecto relativo en el pasivo también y el patrimonio, ¿no? O en el resultado de las operaciones. 15. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos a qué se refieren, ¿no? Bueno, eso es todo. En el próximo video vamos a hablar de la cuenta y partes de una cuenta. Gracias.